El amanecer acariciaba la tierra con luz dorada. En la finca de don Mateo, cada día comenzaba con el canto de los gallos y el trote firme de sus 3 perros guardianes. El imponente dogo argentino blanco, el majestuoso cane corso gris acero y el fiero presa canario atigrado. En este rincón apartado, el equilibrio entre humanos y animales era sagrado, pero algo invisible en el monte, con ojos como brasas, empezaba a romper ese orden ancestral. La rutina era inmutable. Don Mateo cortaba leña mientras los perros patrullaban atentos a todo, pero esa mañana encontraron algo perturbador, huellas extrañas junto al gallinero, demasiado grandes para un puma, demasiado precisas para ser de un perro. No había ruido, ni olor, solo silencio, como si el bosque respirara despacio, guardando un secreto. Mateo, inquieto, no dijo nada, pero los perros olieron el miedo. Ellos sabían que algo se acercaba. Esa noche, el viento cambió. Los perros no dormían, sus ojos clavados en la espesura. Don Mateo recordaba leyendas antiguas del monte, de una criatura que cazaba sin dejar huella. No creía en cuentos, pero esa quietud no era natural. A lo lejos se escuchó un crujido. Los perros gruñeron. El bosque respondió con un silencio brutal. Entonces lo vio, una sombra ágil, enorme, deslizándose entre los árboles. El jaguar había llegado. Mateo no dudó. Al día siguiente reforzó las cercas, colgó campanas entre los árboles y organizó turnos de vigilancia. Los perros, como soldados, patrullaban con disciplina. Durante días el jaguar no volvió, pero una mañana un ternero desapareció sin rastro y un rasguño profundo marcaba el tronco de un algarrobo. Era un mensaje claro. El felino no temía, estaba jugando, y en su juego los guardianes eran el premio. La tensión crecía como una cuerda que no para de tensarse. Las noches eran eternas, los perros más serios, más atentos. Mateo entrenaba con ellos, simulando ataques, reforzando su confianza. El jaguar no era solo un depredador, era un estratega, y la guerra había comenzado en silencio. En la calma, los ojos amarillos volvían a aparecer. No atacaba aún, solo miraba, estudiaba, y los perros, sin moverse, sostenían la mirada. La batalla estaba cerca. Esa noche llovió sin parar. El barro cubría la finca, y cada sonido parecía amplificado. A medianoche, los perros se pusieron en guardia. Un rugido cortó el viento, el jaguar atacó. El dogo argentino fue el primero en interceptarlo. Le siguió el cane corso, mientras el presa canario flanqueaba desde un costado. Fue un enfrentamiento brutal entre fuerza y astucia. Pero el jaguar no se quedó. Se desvaneció entre la lluvia como un fantasma. El silencio de la madrugada fue más ruidoso que el rugido. Don Mateo revisó a sus perros uno a uno, heridos, sucios, pero vivos. El enemigo no era un animal común, era inteligente, paciente, casi humano. En los ojos de sus perros vio algo nuevo, respeto, no por miedo, sino por haber enfrentado a un igual. Desde ese momento, cada paso del jaguar dejaba una advertencia. Esto no es caza, es guerra. Durante días, el jaguar no apareció. Pero don Mateo sabía que eso era parte del juego. El enemigo estudiaba, probaba debilidades. Él también debía cambiar. Dejó de ser campesino y se volvió estratega. Construyó trampas silenciosas, puntos de control y entrenó a los perros en maniobras de sigilo. Ya no era solo fuerza lo que necesitaban, era mente, paciencia y unión. El jaguar no lo sabía, pero ya no enfrentaba a simples guardianes. Una tarde, el jaguar reapareció. No atacó, solo se mostró a la distancia, en lo alto de una roca bajo el sol, majestuoso, invicto, desafiando con la mirada.
Los perros se colocaron en formación, no se movieron. Fue un duelo silencioso donde el respeto era mayor que el odio. Don Mateo lo entendió. Esa era su forma de hablar. No era solo un depredador, era un símbolo, y se avecinaba el último capítulo. Esa noche, el aire olía distinto. Mateo sintió que el momento se acercaba. El cielo se tornó gris, los animales del monte callaron. Entonces vino la tormenta. Rayos, barro y oscuridad cubrieron la finca. El jaguar atacó con furia, y los 3 perros lo enfrentaron con una coordinación perfecta. Fuerza, velocidad, estrategia. El enfrentamiento era total. En cada movimiento se jugaba el alma del lugar, y nadie estaba dispuesto a ceder. Cuando la tormenta cesó, la finca estaba irreconocible. El barro lo cubría todo, y el silencio era espeso. Don Mateo encontró a sus perros exhaustos, pero de pie, rodeando el punto donde el jaguar desapareció. No hubo victoria, solo resistencia. Esa noche nadie durmió. El alma del monte parecía rugir. El jaguar se había ido, pero no vencido. Don Mateo sabía que había cruzado un umbral. Desde ese instante, la historia dejaría de ser solo suya. Pasaron semanas sin señales. El monte volvió a cantar, los caballos a galopar, pero don Mateo no bajó la guardia. Entrenaba cada día, enseñando a los perros nuevas señales, rotando rutas, escuchando el viento. El jaguar no era un enemigo, en común, era un espíritu antiguo, de esos que no se vencen con fuerza, solo con respeto. Esa rutina ya no era por defensa, sino por vínculo. Habían cruzado una línea invisible, ya eran una manada. Una noche sin luna, el jaguar regresó, pero no atacó. Caminó cerca de la cerca, dejó su olor y se fue. Era una advertencia. Aún estoy aquí. Los perros se activaron, pero no ladraron. Lo reconocieron. El monte ya no era el mismo, y ellos tampoco. Don Mateo lo supo al ver cómo sus perros lo miraban. No era miedo. Era entendimiento, algo antiguo, ancestral, una comunicación que va más allá del lenguaje, una tregua no dicha. Esa misma noche, cuando todos pensaban que el peligro había cesado, el jaguar volvió. No llegó solo. Su rugido retumbó distinto, más profundo, como si la selva hablara a través de él. Los perros despertaron como si hubieran sido llamados por un tambor ancestral. Esta vez no fue un ataque directo, fue sabotaje. El gallinero ardía en llamas y los caballos corrían sueltos. Era una emboscada. El jaguar no quería vencer, quería desestabilizar, y eso era más peligroso. El cane corso fue el primero en interceptar al enemigo, no al jaguar, sino a un coyote que servía como distracción. Luego, el dogo argentino localizó el movimiento real, una sombra baja, veloz, que cruzaba por detrás del maizal. El presa canario, con un salto, bloqueó la vía de escape. El jaguar no esperaba esa respuesta. No era una simple defensa, era una estrategia. Ahora los perros hablaban su idioma. El juego había cambiado. El jaguar había aprendido sus movimientos. Aquella madrugada atacó desde la colina más alta, lanzando una piedra que rompió una campana de alarma. Los perros corrieron al sonido, pero era una trampa. Desde el lado opuesto, el felino entró en la finca, dejando marcas de garras sobre la puerta del establo. No buscaba alimento. Quería demostrar que conocía cada debilidad del territorio. Esa noche no hubo enfrentamiento, solo humillación táctica. Don Mateo sabía que ese ataque no era el final. Reunió a sus perros en círculo. Les habló con la voz que usaba su padre. En tiempos de tormenta, el monte te habla cuando quiere probar tu alma, murmuró. Esa tarde no entrenaron fuerza, practicaron silencio. Cada perro debía caminar sin crujir ramas, detenerse al mismo tiempo, aprender el ritmo del bosque. Si el jaguar jugaba a pensar, ellos aprenderían a sentir. La noche siguiente, todo se alineó. Luna nueva,
brisa inmóvil y un silencio que dolía en los oídos. Don Mateo colocó cebos falsos y dejó el maizal sin vigilancia como señuelo. A la medianoche, un crujido en seco anunció la entrada del jaguar, pero esta vez lo esperaban. Los perros, ocultos entre hileras, cerraron el círculo sin ladrar. Era su terreno ahora, y el jaguar por primera vez dudó. El enfrentamiento no fue inmediato. Jaguar y perros se midieron. El dogo avanzó. El presa canario cerró la retaguardia, y el cane corso trazó un semicírculo, obligando al felino a girar sobre sí. Entonces el jaguar lanzó su ataque. Un salto feroz. El dogo lo enfrentó pecho a pecho. La fuerza retumbó como un trueno, seco. El suelo se sacudió, y el jaguar huyó. No por miedo, sino porque entendió que ya no podía ganar solo. El jaguar no volvió por días, pero sus huellas seguían apareciendo en la arena, sobre piedras, incluso en la puerta de la casa. No atacaba, observaba. Era su último intento por dominar desde el miedo. Don Mateo dejó de esperarlo. Ahora salía a buscarlo. Él y los perros, como cazadores al amanecer, recorrían cada curva del monte, porque entendieron algo clave. A veces, para defender lo tuyo, hay que volverse parte de la selva. Aquella madrugada, un viento cálido sopló desde el sur. Don Mateo lo reconoció. Era el mismo que había sentido años atrás cuando un ciclón derribó media hacienda. Era un aviso. Esa noche, el jaguar regresaría, pero no como cazador, sino como sombra final. Mateo dejó la puerta entreabierta, los perros en guardia, las antorchas encendidas en círculo. No se trataba de un enfrentamiento más, era el cierre de un ciclo. El monte decidiría. El silencio era tan profundo que el crujido de una rama sonó como un disparo. El jaguar estaba allí. No se lanzó, caminó lento, mostrando cada músculo bajo la luna. Los perros no atacaron, lo rodearon como si conocieran el ritual. El jaguar giró, analizó, luego saltó, pero no al frente. Cayó sobre el cane corso desde un costado. Un rugido cruzó la oscuridad. El suelo tembló, y la guerra final comenzó. El cane corso rodó por el suelo con el jaguar encima. El dogo lo empujó de costado, mientras el presa mordía el flanco del felino. La pelea fue una danza salvaje, sin espacio para el error. Don Mateo gritó órdenes que no necesitaban palabras. Los perros lo sentían. Cada salto, cada giro era instinto puro. Finalmente, el jaguar quedó inmóvil, no muerto, rendido, como si supiera que ya no era su territorio. Don Mateo no ordenó atacar, bajó el brazo, y los perros retrocedieron. El jaguar, herido con dignidad, se arrastró hacia el monte sin volver la mirada. No fue derrota, fue respeto. Esa noche nadie celebró, solo el silencio habló. Los perros se acostaron uno junto al otro, exhaustos. Mateo se sentó en la tierra, mirando el horizonte. Habían sobrevivido, sí, pero algo dentro de todos ellos también había cambiado para siempre. Al día siguiente no hubo huellas del jaguar, pero en el tronco del algarrobo quedó una marca nueva. 3 garras cruzadas con otra línea vertical, una señal, un pacto. Desde entonces la hacienda respiró diferente. Los animales andaban libres, los perros más silenciosos, don Mateo más sabio, y el monte observaba callado, como si hubiera aceptado finalmente que esos 3 guardianes eran parte de él. Con el paso de los días, la finca recobró el ritmo, pero ya nada era igual. Los 3 perros caminaban en silencio, como si el alma del monte habitara en sus pasos. Cada crujido de hoja, cada viento entre los árboles les hablaba. Don Mateo también cambió. Hablaba menos, miraba más. En su mirada había historias, y cuando alguien le preguntaba por el jaguar, solo respondía: no era un enemigo, era una lección. Un día, un joven campesino llegó corriendo pidiendo ayuda. Una puma había atacado en una finca vecina. Don Mateo
no dudó. Sin decir palabras, silbó. Los 3 perros salieron como flechas, como si entendieran que su labor ahora era mayor que una sola tierra. Esa noche el rumor corrió como fuego. Los guardianes bajaron a ayudar, y así comenzó algo nuevo, algo que ya no era defensa sino legado. Con el tiempo, otras historias surgieron, que salvaron a una niña perdida en el monte, que enfrentaron a una jauría salvaje, que escoltaron ganado durante una tormenta. Cada relato crecía, cada imagen se volvía mito, pero todos coincidían en algo. Nadie había visto perros mirar así. No eran animales, eran guardianes. Y don Mateo, el último hombre del monte, era su voz, su guía, su hermano de alma. Una tarde, sin previo aviso, llegaron reporteros de Radio Rural. Querían conocer la historia. Don Mateo no aceptó entrevistas, solo dijo: «Esos 3 no pelean por fama, lo hacen por amor». Los micrófonos se apagaron, pero la leyenda siguió. En canciones, cuentos y hasta murales. En el pueblo, los niños dibujaban a los perros en hojas de cuaderno, y cada finca aprendió que en el monte aún existen héroes con colmillos y corazón. Hoy nadie sabe si el jaguar aún habita el monte, pero en cada silencio del bosque algo se siente, como un eco, como una deuda ya saldada. La finca sigue en pie. Don Mateo envejece con dignidad, y los 3 perros, ahora con canas en el hocico, caminan juntos como antes. No buscan pelea, solo en paz, pero si el monte vuelve a rugir, ellos sabrán cuándo despertar, porque el alma del bosque todavía respira con ellos.